¡Wow! ¡Qué temazo, por Dios! Ya no soy esclavo del pecado. Así cantaba Julio Melgar. ¡Qué impresionante! Hermoso tema, me encanta. Y espero que te haya gustado. Ahora, vamos rápidamente a las 3 oraciones. La primera oración es dominio territorial. Ya todos la tienen que saber. Esto, yo lo repito porque vos no vas a creer, pero me entero de que hay gente que ni aparece, pastores que ni aparecen, que la están mirando, pero me entero de que están viendo. Entonces, hay pastores, hay creyentes. Es bueno compartir esto que Dios nos ha revelado y que es de tanta bendición. Dijimos que esta oración de dominio territorial necesita un ingrediente que se llama, un requisito que se llama fe. Tenemos que tener fe para lo que hablamos. Tenemos que creer, esperanza contra esperanza. Creer en la palabra. Y San Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¡Qué tremenda autoridad! Vamos a atar todo aquello que se opone a esta reunión, especialmente el internet. Vos ponete a pensar que estamos trabajando con una computadora sola porque no tenemos internet, o sea que no sabemos cómo estará llegando. Me gustaría que me mandaras, la señal llega bien o más o menos, pero estamos haciendo peripecias, todo por el internet. Pero ahora vamos a atar toda confabulación de brujería, todo espíritu anticristo que se opone, que bloquea, que bloquea la señal, que bloquea el internet. Ahora lo atamos con lazos triples, cadenas y grillos y los sometemos debajo de nuestros pies. Ahora tomamos autoridad y declaramos una victoria grande en esta área. Señor, ahora atamos toda mente diabólica, toda confabulación humana que se están oponiendo para que haya equivocaciones, para que no salga el programa, para que uno tenga fluidez de palabra. Quedan bloqueadas las mentes. Ahora los bloqueo y los declaro ahora mudos por la palabra en el nombre de Jesús. Y ahora, Dios, dice tu palabra: y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¡Qué maravilla! Una de las cosas que a mí me preocupa es, y siempre me pregunto, ¿por qué motivo no podemos recibir todo lo que viene de parte de Dios? ¿Y por qué? Porque tenemos atados los 5 sentidos espirituales. No oímos, no vemos, no tocamos, no gustamos, no olfateamos. Esto es importante, tener los sentidos espirituales. Vamos a orar para liberar los 5 sentidos espirituales y también vamos a liberar a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros amigos, para que caiga la bendición de Dios sobre sus vidas y puedan recibir no solamente la salvación, sino ese maná del cielo. Padre, conforme a tu palabra, nosotros desatamos los 5 sentidos espirituales, rompemos toda cautividad y ahora, Dios mío, los libero esos 5 sentidos para que puedan oír voz de Dios, para que puedan ver con los ojos de Dios, para que puedan ver la gloria de Dios, para que puedan gustar la gracia, la presencia, para que puedan palpar lo espiritual, Señor, ahora, para que puedan olfatear si hay algún espíritu inmundo, que ellos puedan detectar. Ahora, Dios, se activan los 5 sentidos espirituales. Y también desatamos a ese hijo que está en las drogas, desatamos a esa hija que está en la droga, en la prostitución. Ahora, Dios mío, a los que están bajo el yugo, bajo la maldición del hurto, ahora se liberan. Todas las personas que están ahora con un estado de depresión, que no quieren levantarse de la cama, ahora se liberan. Ahora, Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo que tú lo haces. Yo creo que en este momento tus ángeles están obrando, están cayendo toda angustia, todo luto, toda tristeza, el diablo te ha enroscado la cabeza, te ha hecho creer cosas que no son. Por eso ahora sé libre. Yo desato tu mente en el nombre de Jesús. Por la palabra declaro la liberación, por la fe lo creo y por las llagas del Cordero hecho está. Amén y amén. Ahora pasamos a la segunda oración. La segunda oración es una oración de entrega,
Es donde vos vas a pasar de muerte eterna a vida eterna. La base bíblica se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Y dice así la palabra de Dios: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo te invito a hacer esta oración conmigo, que repitas, y le vas a entregar el corazón a aquel que dio toda su vida en la cruz del Calvario. ¿Lo vamos a hacer? Claro que sí. Ahí donde estás, repetí conmigo: Señor Jesús, perdona todos mis pecados, entra a mi corazón. Yo reconozco que soy pecador y hoy me vuelvo a ti, creyendo por tu salvación para mi vida. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida. Y según tu palabra, Romanos capítulo 10, versículo 9, yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ya sos del reino de Dios, sos hijo de Dios, y a través de este devocional te vamos a enseñar unas cuantas cosas que tenemos en Cristo, beneficios que no lo tiene el mundo. Qué bueno que está esto. La tercera oración es una oración de la renovación del espíritu, de la mente. Es muy importante. Hoy te voy a hacer hincapié de vuelta, porque es importante que estemos renovados en el espíritu de la mente, porque de acá depende todo. Bien, la base bíblica está en Efesios capítulo 4, versículo 23, donde dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es un deber que Dios nos delega a nosotros. Ahí tenemos que ser disciplinados para poder hacer esto constantemente, todos los días, antes de leer la palabra. A la mañana, después ya lo hiciste a la mañana, no tenés que andar haciendo a cada rato, pero es importante que lo hagas. Y la otra base bíblica está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, y fíjate que dice, está resaltado en rojo, y esa parte es la que tomamos: y unge tus ojos con colirio para que veas. Vamos a repetir esta oración que aparece a continuación en tu pantalla, y con la mano en la frente decimos todos esta oración: Señor Jesús, renuevo el espíritu de mi mente para entender y discernir cuál es el diseño, el propósito y la voluntad de Dios para con mi vida. Y según tu palabra recibo sabiduría para multiplicar todo lo que Dios ponga en mis manos y para administrar el tiempo. Cubro mis ojos con colirio celestial para ver a través de la santidad de Dios y por medio del Espíritu Santo alcanzar la interpretación de las Sagradas Escrituras, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, si hiciste esta oración, ya estamos listos. El título de este devocional aparece en tu pantalla a continuación: Conoce, considera y preséntate. Así dice el título de este devocional. La cita bíblica, ya te la vamos a pasar, está en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. Hasta este punto hemos entendido que fuimos creados por Dios para mostrar su carácter al manifestar su santidad. Desafortunadamente, el pecado nos impide hacer esto, y nuestro fracaso resultante, no importa cuán pequeño sea, merece el juicio de Dios. A través de Jesucristo, Dios ha provisto la gracia como el medio exclusivo por el cual podemos satisfacer sus requisitos para que la única forma en que nuestra vida pueda agradar a Dios sea si se vive en su gracia. Esto ya te lo voy presentando. Esto es lo que Jesús nos entrega, la gracia, que a través de la gracia somos perdonados. Nosotros somos habilitados a través de la gracia de Cristo. Por causa de Cristo, esa gracia nos habilita para presentarnos delante de Dios. Esto es maravilloso.
Por lo tanto, debido a que somos honrados por Dios, estamos llamados a vivir en una actitud de triunfo. Aún más, la pregunta que surge es, ¿por qué no lo hacemos? De hecho, cuando miramos a nuestro alrededor, vemos con mayor frecuencia cristianos vencidos, no triunfantes. La respuesta nuevamente es el pecado. Y los próximos 3 días tratarán de este tema. Así que por favor no te lo pierdas. Dirán, pero ya hablaste mucho de la gracia. Seguiremos hablando porque hay mucho pueblo caído. Hay mucho pueblo condenado. Y hoy estamos vos y yo. Podemos aportar este granito a través del Facebook, vos compartiendo a otros para que no se sientan condenados. Hoy el pueblo de Dios tiene que echar mano a la gracia. Dice, comencemos con el maravilloso recordatorio de Pablo sobre quiénes somos en Cristo. Según lo expone en su carta a los romanos, que dice, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Asimismo vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vosotros y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y decimos un fuerte amén a la palabra de Dios. Declara que estamos viviendo en gracia, muertos al pecado, bautizados en Cristo, sepultados en Cristo, resucitados en justicia en Cristo. Miren todas las cosas que rescatamos. Unidos en su muerte y resurrección, no esclavos del pecado, libres del pecado. Vivimos con Cristo y somos triunfantes sobre el pecado y la muerte en Cristo. ¡Wow! ¡Qué increíble lista de bendiciones de Dios a través de Jesucristo! Pablo nos recuerda que debemos saber quiénes somos en Cristo. Por eso es importante la renovación del espíritu de la mente, para saber quiénes somos en Cristo. Yo tengo que recordar todo esto.
que vivo en la gracia, que estoy muerto al pecado, bautizado en Cristo, sepultado en Cristo, resucitado en justicia en Cristo, unidos en su muerte y resurrección. No esclavos del pecado, libres del pecado, vivimos con Cristo y somos triunfantes sobre el pecado y la muerte en Cristo. Ahora, yo quiero que entienda de que todo esto parte por acá. Y fíjate que el diablo lo primero que hace es bloquear la mente de los cristianos. Porque un cristiano con una mente bloqueada pierde su identidad, pierde su rumbo, su dirección. Y ahí anda errante y empiezan a andar de iglesia en iglesia como picaflores. El tema es que el problema que tiene en esta iglesia lo va a tener en la otra y en la otra, porque anda buscando la iglesia perfecta. Y el problema no es la iglesia, el problema es el creyente. Por eso es importante que conozcamos la palabra y que sepamos quiénes somos en Cristo. La lucha que estás enfrentando hoy no tiene que ser tu problema. El pecado que cometiste hoy no puede ser tu problema. Eso se elimina muy sencillo, con una postura de fe, arrepintiéndote, con una postura de fe y siguiendo la marcha. No puedes detenerte. La gracia de Dios está con vos. Tenemos entrada gratuita al trono de la gracia por medio de Jesucristo. Lo podemos hacer. Por lo tanto, no puedes rendirte. Por lo tanto, no puedes dejar tu puesto. Por lo tanto, no puedes mirar hacia atrás. Porque escrito está, el que mira hacia atrás no es apto, dice la palabra de Dios. ¿Y cuánta gente se ha vuelto? ¿Cuánta gente ha dejado su puesto? ¿Cuánta gente? Muchísimos. De repente no entienden el propósito de Dios. No entienden lo que están enfrentando en Dios y dejan su puesto. Ahora, el problema no es para Dios, el problema es para esas personas. Porque después se les desbarata, se les derrumba todo lo que está alrededor. Empiezan a surgir luchas, batallas. El enemigo empieza a golpear de todos lados. ¿Por qué? Porque vos le estuviste haciendo la guerra al diablo con todas estas armas, con la gracia, sabiendo que sos muerto al pecado, bautizado en Cristo, sepultado en Cristo, resucitado en justicia en Cristo, unido en su muerte y resurrección, no esclavo del pecado, libre del pecado. Vivimos con Cristo y somos bendiciones bendiciones de Dios a través de Jesucristo. El diablo, no te creas que estaba muy contento cuando vos estabas ocupando tu puesto. Pero buscó miles de formas, utilizó tu orgullo, utilizó tu rebelión, utilizó tus justificaciones, utilizó tus argumentos y te hizo creer de que sos víctima. Y no es así. Fuiste víctima, pero no de Dios. Fuiste víctima, no de tus hermanos, fuiste víctima de Él. Por causa de no tener el entendimiento, fuiste atrapado en las redes de la mentira, en las redes del espejismo, de la simulación. Te hicieron creer, te hicieron ver algo que no tenías que ver. Pero en este momento tienes que levantarte ahí donde estás. Tienes que levantarte. Tienes que volver de vuelta a la senda. Tienes que decirle al Señor, aquí estoy. Estoy tan arrepentido, Señor, de no haber entendido lo que tú has puesto en mi vida, por no saber quién soy en ti. El diablo hizo lo que quiso conmigo. Porque el diablo te va a hacer creer que estás bien, el diablo te va a hacer creer que estás en victoria. Pero vos sabés adentro tuyo que fallaste, que le erraste, que hay algo adentro tuyo que no se puede. Pero no le des caso, no le des atención a las palabras del diablo. Levántate. ¿Por qué? Porque estás redimido por la sangre de Cristo. Hay una gracia dentro tuyo que no puede ser desactivada. Está el bautismo. Estás muerto al pecado. Tienes que levantarte. Tienes todo de tu lado. Tienes que levantarte y tomar de vuelta las manos, poner las manos en el arado y avanzar y creer y empezar a bendecir a otros. Porque esa es nuestra función. Finalmente, Pablo nos dice que a causa de quienes somos en Cristo y como debemos pensar en nosotros mismos en Cristo, o sea, creer, es que debemos presentarnos a Dios como instrumento de justicia. Literalmente debemos dejar de entregarnos al pecado y entregarnos a Dios, que desea lo mejor para nosotros. Cuando se te presenta el pecado, haz lo siguiente:
Ten seguridad de quién eres en Cristo. Toma una postura. No te creas que es fácil. A mí me cuesta horrores, pero lo he logrado. He tomado una postura de fe. Y he creído que Dios va a hacer la obra en mi vida. Así tienes que creerlo. Todos los días tenemos esta lucha. No es que lo vencí una vez y listo. No, todos los días el infierno viene todos los días a golpear la puerta de tu corazón para tentarte, para seducirte. Él conoce tus partes débiles, pero toma una postura en fe. Conoce todo lo que eres en Cristo. Y así como Jesús lo venció en el desierto a Satanás, así lo venció como con la palabra, así tú lo vas a vencer con la palabra en el momento de tentación. Vendrá a tentarte, pero enseguida le vas a presentar a Cristo. Conoce, considera y preséntate. Pablo dice que no podemos vivir como solíamos vivir antes, porque no somos lo que solíamos ser. Esa es la realidad. Por más que querramos, por más que pequemos, no podemos permanecer en el pecado, porque ya no somos lo que solíamos ser. Hemos sido comprado a precio de sangre, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, por lo tanto, no podemos permanecer en el pecado. Por causa de esa sangre, por causa de esa gracia, por causa de ese bautismo, por causa de esa libertad del pecado y no la esclavitud, por todo eso. Así que en esta mañana yo te animo a que te levantes. Esta mañana tienes que echar mano a la palabra, tienes que echar mano a la gracia, tienes que echar mano, y cuando venga el tentador, venga el pecado, tienes que decirle, está lindo, está muy tentador, pero hoy no voy a ceder, ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Por qué? Porque entiendo quién soy en Cristo. Pero para eso tienes que leer Romanos, capítulo 6, de versículo 1 al 14. Lee esa escritura, léela constantemente, recuerda quién eres, porque eso es lo que va a mantenerte firme ante la tentación, te va a mantener firme ante los argumentos mentirosos de Satanás. Oremos a Dios. Padre, muchas gracias por este devocional. Bendigo a todas las personas que nos están viendo. Señor, hoy declaro que se levanta el que está caído, que se restaura el que está derrumbado. Señor, yo creo en esta mañana que viene tu gracia, tu perdón, tu amor, levantando, restaurando, sanando. Yo creo que tu poder en este momento está obrando de una manera sobrenatural. Personas que se sentían condenadas ahora son libres de toda condenación. Personas que no tenían más fuerzas para continuar, en este momento reciben las fuerzas. Aquellas personas que fueron condenadas por la grey, por los siervos, por los pastores, en este momento yo como profeta te libero de toda condenación, de toda maldición salida por bocas de hombres de Dios que tal vez fueron resentidos en forma de dolor, como padres salió una palabra de maldición y te ataron. Ahora sos libre de toda maldición, de toda palabra de maldición. Sos libre, te desato por la palabra, te desato a través de mi investidura como profeta, te libero en el nombre de Jesús. Yo declaro cielos abiertos en este día y declaro, Dios mío, que tus hijos, hoy tu pueblo se levanta como eso es lo que dice la palabra. ¿Quién es esta que se levanta en el desierto? ¿Quién es esta? Oh, en el libro de Cantares me bendice tanto esta palabra. Dice, ¿quién es esta que se levanta en el desierto? Esto es la iglesia, que se levanta en este tiempo. Después de este terrible caso de pandemia, la iglesia se levanta. Y esto no va a pasar mucho tiempo, donde la iglesia va a levantarse, como lo dice en el libro, la escribe en el libro de Cantares. Yo lo creo con todo mi corazón. Hay una unción poderosa y Dios te ha elegido para este tiempo final. No puedes dejar tu puesto. No puedes vivir así desinteresadamente como que todo está bien. Es mentira del diablo. Como dice en Cantares capítulo 8 versículo 5. ¿Quién es esta que sube del desierto? Recostada sobre su amado. Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores. Allí tuvo dolores la que
dio, la que te dio a luz? ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Es la iglesia de Jesucristo, una iglesia que ha entendido quién es en Cristo. Una iglesia que se siente perdonada, una iglesia que se siente restaurada, una iglesia que se siente amada. Es la iglesia que se levanta en este tiempo. ¿Por qué motivo? Porque con ese amor, con ese perdón, con ese poder de restauración, se va a levantar para ir en busca de los perdidos. Espero que hayas entendido este mensaje y que en esta mañana te levantes. Levántate porque la gracia te habilita. Levántate. Aquí está el problema. Deja de condenarte. Mira la cruz y sigue adelante. Que Dios te bendiga muchísimo y no te olvides que Dios te ama y nosotros también.